Gusto en saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con Tesalonicenses. Hoy día vamos a ver el versículo 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. El texto dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como les dije al comenzar, esto está dentro de estas instrucciones que Pablo da, que a la vez es una exhortación, pero también es una orden, ¿no? Y que es consejos prácticos para tener una buena vida cristiana, ¿no? Entonces, analizando este versículo, primero comienza con una palabra que dat, ¿no? Que está en un tiempo presente, o sea, no es que se escribió hace 2000 años y ahora ya no funciona, sino que sigue en presente. Es un modo imperativo, o sea, que es una orden que está dando Pablo, ¿no? El dat es un imperativo. Y a la vez esto está para una persona, sabemos que hay singular y plural, está en plural, porque no está dirigido a una sola persona, sino a toda persona que quiera agradecer al Señor. Bien, entonces esta primera palabra nos enfoca, obviamente, en que es un imperativo que es para todos y que está plenamente vigente, ¿no? Y luego dice gracias, ¿no? Esta palabra gracias es eucaristeo en el griego, pero no solamente es un gracias así como por decir hasta sale de la garganta, ¿no? No es una palabra de cortesía, gracias, porque, en fin, te hizo algo, un gesto, un favor o lo que fuera, ¿no? Sino que esta palabra en el griego significa un reconocimiento activo, verdadero, tanto de la gracia de Dios como de su soberanía. Ahora, este agradecer implica que lo vamos a hacer aún en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a agradecer al Señor cuando todo va bien. Pero cuando las cosas están malas, ahí sí no nos gusta agradecer, ahí vienen las quejas, ¿no? Como dicen algunos, la quejabanza, ¿no? En vez de alabanza, ¿bien? Pero acá nos está indicando esta palabra en el idioma griego, lo que significa es independientemente del tiempo y de las circunstancias. Obviamente que no significa, si viene una enfermedad, Señor, gracias por esta enfermedad que ha llegado, ¿no? Sino que aún en medio de eso vas a agradecer por la dependencia que tienes de Él. Y eso es justamente lo que nos dice la siguiente palabra, que es en todo. Esta palabra en el idioma griego significa en medio de, dentro de cualquier situación. Como les decía, no es solamente cuando todo va bien, sino en medio de cualquier circunstancia. Y la siguiente palabra que se traduce todo en el idioma griego es una palabra pati, que implica dar gracias, depender de Dios en medio de cualquier escenario, ¿ya? En cualquier circunstancia que se dé, y ojo, sin ningún tipo de excepción, de agradecer al Señor tanto cuando hay abundancia, que es lo natural que todo el mundo lo hace, pero también cuando de repente hay ciertas circunstancias que no son las que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, en diversas pruebas, ¿no? Pero también agradecer, como decía hace un momento, aún cuando vienen dificultades muy serias, como una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Pero no dice agradecer por todo, o sea, no voy a decir, vuelvo a repetir, no voy a decir gracias Señor por esta enfermedad, gracias Señor por este accidente, no, sino que aún en medio de circunstancias diferentes vamos a agradecer la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque sabemos de que Él nos va a llevar hacia adelante. Y por eso justamente sigue la siguiente palabra, porque dice, esta es la voluntad de Dios. La voluntad es lo que implica esta palabra telema del griego, se refiere a un designio, un deseo ferviente, una decisión amorosa. O sea, Dios está designando que nosotros agradezcamos. Dios desea fervientemente que seamos agradecidos con Él. Dios quiere que correspondamos el amor que Él nos tiene. ¿Cuál es el propósito de esto?
Ojo que aquí sí no es una imposición porque dices la voluntad. La voluntad de Dios se puede cumplir o no se puede cumplir. Si somos obedientes se va a cumplir, pero si no somos obedientes no se va a cumplir, porque Dios no va a entrar, como se dice, pateando la puerta y nos va a hacer que su voluntad sea en nosotros, sino que acá sí se refiere a una voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro bienestar. ¿Por qué es importante esto? Porque conocer su voluntad nos va a llevar a un nivel de confianza absoluta. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios que está en la palabra, en la Biblia, nos va a llevar justamente a una confianza absoluta. Ya no nos vamos a enfocar en los tiempos difíciles, de repente en la queja, ¿no? En la lamentación o cosas por el estilo. Y nos va a llevar también a ser humildes delante del Señor, porque aún en ese momento vamos a recordar que nosotros dependemos de su gracia, que nosotros dependemos de su amor, y que en cualquier circunstancia, si nosotros hemos fallado, porque Dios no falla, si nosotros hemos fallado y hemos cometido un error, si recurrimos a Él, Él nos va a sacar hacia adelante. Donde nosotros hemos caído, Dios va a abrir una puerta para volver a levantarnos. Bien, todo eso implica esta voluntad de Dios. Ahora, obviamente tenemos la opción, como les decía, de aceptar la voluntad de Dios, acatar la voluntad de Dios o simplemente dejarla de lado. Por supuesto que lo mejor es sujetarnos a la voluntad de Dios porque es un Dios de amor y que tiene un propósito en todo esto de agradecer. Bien. Ahora, la siguiente palabra en este versículo dice para con vosotros. Esta palabra para con vosotros, ¿no? Significa una direccionalidad. ¿Para quién está dirigido? Para todos nosotros. Y tener en cuenta de que esto también fue escrito en un tiempo en que la iglesia de Tesalonicenses estaba sujeta a persecuciones, ¿no? Nosotros ahora no tenemos persecuciones, pero aún así está dirigida para nosotros, direccionada. Dios para con nosotros. También implica acercamiento. ¿Por qué? Porque al orar, al agradecer, vamos a tener que hacerlo en oración, porque la oración no es un esquema, no es un Padre Nuestro que hay que repetirlo de memoria. El orar es una conversación, como ya lo hemos visto en la clase, en la exposición anterior, ¿no? Entonces, ese orar nos va a acercar más al Señor. Pero también implica una práctica, ¿no? Y eso es que debe ser una acción continua. El versículo anterior decía orar sin cesar, por lo tanto es una acción continua. Y luego dice en Cristo Jesús, o sea, comienza con en, que significa dentro de, es una preposición que implica dentro de, no es que estemos fuera, sino estamos dentro de Cristo. Y al estar dentro de Cristo, dentro de su palabra, dentro de su voluntad, porque Jesús es la palabra, entonces eso nos va a trasladar de un reino natural a un reino sobrenatural. Nos va a llevar a una realidad espiritual diferente, donde vamos a poder percibir las cosas de otra manera, muy diferente a la que podemos percibir con nuestros ojos naturales, con nuestros 5 sentidos. Lo espiritual está mucho más allá de lo que podemos ver, sentir, escuchar, percibir en general. Está mucho más allá de una realidad natural física. Por lo tanto, a eso nos lleva en Cristo Jesús. Permanezcamos en Cristo siempre. Y finalmente recordarles, Dios te ama. Nos vemos la próxima semana. Gracias.